Buenas noches, internos. Vamos a empezar la clase. Ya sus compañeros, como van incorporándose, van a ingresar, ¿ya? Porque la clase es muy amplia para que nos pueda alcanzar el tiempo estipulado. Bueno, la clase de hoy día vamos a hablar acerca de los 5 grandes problemas respiratorios. Bueno, dentro de los 5 grandes problemas respiratorios tenemos al EPOC, tenemos asma, tenemos infecciones agudas del tracto respiratorio inferior, tenemos ATVC y cáncer del pulmón. Entre las causas más comunes de esta enfermedad, que son graves y que causan muerte en todo el mundo. A ver. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, como también llamado EPOC, ¿no? Dentro de la definición tenemos que es una enfermedad crónica, inflamatoria de los pulmones, que obstruye el flujo del aire desde los pulmones, ¿no? Licenciada, disculpe, buenas noches. No se ve nada en la pantalla, las diapositivas. No se ve lo que estoy compartiendo. ¿Aló? No se ve lo que estoy compartiendo porque estoy compartiendo. Porque solo se ve esto, licenciada. No se ve lo que se está compartiendo. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, quisiera saber. No sé si logra ver, solamente le sale así en su pantalla nada más. Espérate. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver un momentito, ¿sí? Ya estoy aquí. Ahora. Ahora sí. Ya, muy bien. Les decía que hoy día en la clase se trata de los 5 grandes problemas respiratorios, ¿ya? Dentro de estos 5 grandes problemas respiratorios tenemos al EPOC, tenemos el asma, las infecciones agudas del tracto respiratorio inferior, tenemos ATVC, tenemos cáncer de pulmón. Están entre las causas más comunes de enfermedades graves y que causan mucha muerte a nivel mundial. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también llamado EPOC, ¿no? Es una enfermedad crónica inflamatoria de los pulmones que obstruye el flujo del aire desde los pulmones, ¿no? Los síntomas incluyen dificultad para respirar, tos, producción de mucosidad excesiva, ¿no? Y silbido al respirar. Como etiología, tenemos los factores genéticos, ¿no? El mejor caracterizado es el déficit de antitripsina, pero existen algunos estudios que refieren el EPOC que podría ser una enfermedad de naturaleza autoinmune. También tenemos las contraindicaciones, las contaminaciones atmosféricas. Ustedes saben, nosotros que vivimos en la ciudad, que estamos rodeados de fábricas, ¿no? También
rodeado de muchos carros que son muy antiguos, entonces estos emanan mucho gas carbónico, lo cual nos va a ir intoxicando, ¿no? Poco a poco. En cuanto a lo que es la contaminación atmosférica, también pueden ser los antecedentes de neumopatías, desde que son pediátricos y la reactividad bronquial, ¿no? Que es constantemente. Seguimos con los signos y síntomas. No suelen aparecer hasta cuando ya se ha producido un daño significativo, ¿no? Los pacientes con bronquitis crónica presentan un tos a diario, ya esta tos es con excesiva mucosidad, con expectoración, que muchas veces es confundido también con TBC. Otros signos y síntomas pueden incluir lo siguiente: la dificultad para respirar cuando ya está muy avanzado, sobre todo durante la actividad, alguna actividad física, ¿no? Alguna caminata, silbido al respirar siempre es característico, hay mucha presión en el pecho. Esta tos es crónica, ¿no? Hay cianosis, hay infecciones respiratorias frecuentes, ¿no? Continuamente se enferma ante cualquier cambio de temperatura brusca, ya se volvió a enfermar, o cuando hay estos cambios de temperatura, ¿no? De estaciones también. Hay mucha falta de energía, desgano, pérdida de peso, y también empieza con edemas en los tobillos, los pies o las piernas, ¿no? Que es característico. Causas de la obstrucción de las vías respiratorias. Va a haber una enfisema, esta enfermedad de los pulmones, destruye las paredes, ¿no? Frágiles y las fibras elásticas de los alvéolos. Las vías respiratorias pequeñas colapsan cuando exhalan y lo que impide el flujo del aire hacia afuera de los pulmones. Como vemos en la figurita, ¿no? También hablamos de bronquitis crónica, ¿no? Si padece de esta enfermedad, los bronquios se inflaman y se estrechan, ¿no? Los pulmones producen más mucosidad. El paciente presenta una tos crónica por tratar de expectorar, ¿no? Como estamos viendo aquí en la lámina, ¿no? Un bronquio sano, ¿no? Que tiene tremenda apertura, y un bronquio inflamado, que hay estrechamiento. Ese estrechamiento, aparte de estrechamiento, está lleno de mucosidades. Las causas, ¿no? Que causan esta enfermedad muchas veces es el humo de cigarrillo, ¿no? Que es muy irritante, no solo al fumador, sino también al pasivo, ¿no? En la gran mayoría de los pacientes que presentan esta enfermedad han sido fumadores. Otros factores de riesgo son la exposición de humo de tabaco, como le digo, el factor de riesgo más significativo del EPOC, ¿no? En las personas que han fumado pues de años y años y años, ¿no? Personas con asma y a la vez fuman, ¿no? Esta combinación también hace que a la larga los pacientes lleguen a ser EPOC. Otro es la exposición
ocupacional a polvo y sustancias químicas, los que trabajan en fábricas, ¿no? Que están emanando gases tóxicos, ¿no? Que son a vapor, puede ser también polvo, ¿no? Sustancias químicas, también esto a la larga causa EPOC. Otro puede ser exposición a gases de combustión, ¿no? Es otra causa también de EPOC. Otro puede ser la edad. Aparece lentamente, ¿no? Como yo les decía, en los fumadores de años y años, ya con el tiempo, ¿no? Imagínense cómo está ese pulmón y a la larga va a desencadenar en EPOC. También tiene que ver la genética, ¿no? El trastorno genético poco frecuente, llamado también deficiencia del alfa-1, antitripsinasa, es la causa de este EPOC. Complicaciones. Las complicaciones tenemos las infecciones respiratorias, como decíamos que frecuentemente son personas que en este cambio de temperatura, ¿no? En cambio de estaciones se van a enfermar. Para esto, ¿con qué se protege? Se tiene que proteger mediante la vacuna. Los que tienen problemas de corazón siempre va a estar ligado a un problema de EPOC, ¿no? Se van a complicar y a la vez van a sufrir también de problemas cardíacos, lo que se va a complicar o se va a desencadenar en cáncer de pulmón, ¿no? A la larga terminan muchos pacientes en cáncer de pulmón. Presión arterial alta, ¿no? Esta enfermedad conlleva, si no tiene buen control, a tener una presión arterial alta. También la depresión, ¿no? La dificultad para respirar. Puede impedir que haga actividades que disfrute, ¿no? Ningún deporte, ninguna caminata, se agita mucho. Y la prevención, ¿no? La mejor manera de prevenir esta enfermedad, ¿no? Es dejar de fumar, si es un fumador. Es de suma importancia encontrar un programa para dejar de fumar, ¿no? Porque no es tan fácil. Tiene que buscar ayuda. Muchas veces tiene que buscar una ayuda con el psicólogo. Y para prevenir, por ejemplo, las personas que trabajan con sustancias irritantes o con polvos, ¿no? Como puede ser el talco, mucho polvo, tienen que dejar de trabajar en esa área y tienen que buscar otro tipo de trabajo. Diagnóstico. Con frecuencia, EPOC es mal diagnosticado, ¿no? Las pruebas de función pulmonar miden la capacidad del aire que puede inhalar y exhalar. Si tus pulmones están suministrando suficiente oxígeno a la sangre. ¿Qué es lo que mide esto? Tiene que ser la espirometría, ¿no? Que es una prueba, ¿no? Un procedimiento que se hace así como tenemos en el dibujo, ¿no? Este procedimiento que se realiza va a ver cuál es la capacidad de ventilación que tienen nuestros pulmones, ¿no? ¿Y dónde lo grafica? Lo grafica en la computadora, ¿no? Y eso es muchas veces es en los pacientes que sufren de los pulmones, una de las pruebas que piden para poder ser intervenido. Otra de las pruebas que tiene que ver para el diagnóstico es la radiografía torácica, ¿no? Esta radiografía torácica puede mostrar el enfisema, uno de los principales causas de EPOC, ¿no? Una radiografía también puede descartar otros tipos de problemas. Muchas veces
el paciente tiene esta enfermedad y pues hasta este momento no lo sabía, ¿no? Y hasta que ha sido diagnosticado. Otro, prueba diagnóstica es la exploración por tomografía computarizada, ¿no? También otro que el médico utiliza, ¿no? Como un medio diagnóstico. Y por último, la gasometría arterial. Ustedes conocen, ¿no? ¿Qué es la gasometría arterial? El tratamiento. El tratamiento, ¿no? Del EPO, ¿qué va a hacer? Si es un fumador, va a ser que tiene que dejar de fumar. Si es una persona que trabaja en una fábrica, ¿no? Con estos componentes que ya hemos mencionado, irritantes, tiene que dejar de trabajar en esa área, ¿no? Hay muchas áreas donde el trabajador se puede desempeñar, entonces tiene que cambiar de área. Y otro de los tratamientos es la cirugía, ¿no? Para reducir el volumen pulmonar, es decir, la parte que está siendo afectada. Si es que se puede todavía hacer las intervenciones, porque muchas veces el paciente ha ido soportando, se puede decir, y cuando llega, ya pues está en estado terminal. Ya no se puede hacer, pero eso lo define según todas las pruebas realizadas, ¿no? El médico. Otro de los tratamientos que tenemos es el trasplante de pulmón, ¿no? Que hay poca probabilidad, pero sin embargo se realiza. Uno de los riesgos grandes es que este órgano sea el mismo organismo lo rechace, ¿no? No lo acepta. Otro es la bulectomía, ¿no? También la bulectomía consiste cuando las paredes del saco de aire se destruye y se forma espacios de aire grande, ¿no? Que son bulas. Entonces, esta bula tiene que ser, pues, extirpado, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué medicamentos se tiene que usar en estos pacientes? Uno de los medicamentos de primera elección son los broncodilatadores, ¿no? Como sabemos que es, pues, un medicamento, como se dice, de elección para ellos, que siempre van a usar. Estos medicamentos relajan los músculos, ¿no? Es un alivio. Siempre el paciente cuando entra en crisis, lo primero que tiene que hacer es inhalarse. Son de acción rápida y lo conocemos, que es el salbutamol, el Ventolin y el Ipatropio. También también se usa los esteroides inhalados, ¿no? Estos medicamentos son corticosteroides, pero en inhalación, que son de acción rápida. Otros son los inhaladores combinados, ¿no? Y estos medicamentos están los broncodilatadores y los esteroides, como tenemos el salmeterol y la fluticasona, el formacoterol y budesonida, como uno de los ejemplos. También tenemos los esteroides orales, ¿no? Para personas que tienen una reagudización moderada o grave, ¿no? El tratamiento a corto plazo. Estos medicamentos no se pueden usar a largo plazo porque también afectan, ¿no? A otros órganos. Bueno, también tenemos la teofilina. En estos pacientes es característico este medicamento que se tiene que usar, ¿no? La teofilina es un medicamento muy económico que puede ayudar la respiración y prevenir la reagudización, ¿no?
también hay que tener bastante cuidado, como ya ustedes se van a dar cuenta, ya que van a estudiar los efectos adversos de los medicamentos. Por ejemplo, este medicamento produce náusea, ¿no? De pronto le ha administrado y el paciente se siente pues con náuseas, tiene mucha cefalea, tiene pues las palpitaciones, los latidos rápidos, ¿no? Y por último empiezan con temblores en las manos. Entonces ustedes van a estar pendientes. Son efectos efectos adversos de la teofilina. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Esto es en la primera vez. De pronto hace es alérgico, también hay que tener cuidado. Siempre pendiente y de pronto si el paciente presenta uno de ellos, decirle que pues le va a pasar, ¿no? Le va a pasar porque es un efecto adverso. Pero siempre estar al pendiente porque se puede agravar el paciente, ¿no? También tenemos que se tiene que administrar antibióticos, ¿no? Porque ustedes saben que ya es una infección, ¿no? Muchas veces que llega una neumonía. Entonces, para que no se vaya agravando, se tiene que administrar antibióticos, pero siempre la prescripción lo hace el médico. También dentro del tratamiento tenemos que ver las terapias pulmonares, ¿no? Los médicos suelen utilizar algunas terapias, ¿no? Adicionales para la persona con EPOC moderado. Otro es la oxigenoterapia, ¿no? Todos estos pacientes cuando se complican llegan a colocarle el oxígeno porque es una desesperación, porque hay una obstrucción. Por lo tanto, siempre van a usar oxígeno y en muchos casos ya son dependientes del oxígeno, ¿no? Claro, a pesar de que son dependientes del oxígeno, van a llegar, pues en algún momento cuando se alteran graves a alguna clínica, hospital. Y al regresar, igual, dependiente del oxígeno y muchos pacientes viven por no tantos años, pero se puede decir por años con oxígeno. En programas de rehabilitación pulmonar también se tiene que realizar. Hay un especialista, ¿no? Un tecnólogo médico especialista en rehabilitación pulmonar, ¿no? De vías respiratorias, me parece que se llama así. Por ejemplo, poniéndolo en el caso que en estos momentos que estamos pasando por COVID, ¿no? También tienen que hacer esta rehabilitación a estos pacientes, ¿no? Son especialistas que hacen unos ejercicios limitados previa evaluación, ¿no? De cómo se encuentra el paciente. Ustedes saben, no solo tiene que ver también el tecnólogo médico, también tiene que intervenir el psicólogo. Imagínense cómo se encuentra este paciente. Mayormente, en su gran mayoría, son personas ya mayores, ¿no? De tercera edad, como los llamamos. Pero también muchas personas, así como ya, pues dicen, no, ya están conscientes de que ya vivieron y ya quieren descansar, pero hay otros que tienen mucho temor a la muerte. Imagínense con la falta de ese oxígeno, sienten la muerte en todo momento, ¿no? Entonces, para esto tienen que tener una ayuda del psicólogo y también del terapista. Y valgan las verdades, es de bastante ayuda, ¿no? Quizás no se recuperará en totalidad, pero es una ayuda. Las recomendaciones: siempre controlar la respiración. En ellos siempre va a estar alterado la respiración, pero dentro de su alteración va a estar
a un límite, no tiene su límite, pero a todo ello cuando se reagudiza, ese límite pasa, ¿no? Al igual que la saturación. Siempre realizar, como ya dijimos en la terapia con la terapista, ¿no? Técnicas de respiración y siempre en todo momento. Después también lo que tiene mucho que ver es la posición también del paciente, ¿no? El paciente no, como tiene dificultad respiratoria, no puede estar en una posición normal, tiene que estar siempre en semi-Fowler, ¿no? Muchas veces estos pacientes, como ya en muchos casos que son terminales, ya tienen una cama clínica en sus hogares. También limpiar las vías respiratorias, ¿no? Todo paciente que padece de EPOC tiene mucosidad, ¿no? Siempre las expectoraciones son frecuentes, ¿no? Hay expectoración, hay mucosidad excesiva. Entonces, hay acúmulo de secreciones en las vías aéreas. Todo esto puede dificultar puede causar la dificultad respiratoria. Por lo tanto, hay que siempre mantenerlo, estas vías aéreas permeables, ¿no? Para esas secreciones abundantes donde se encuentre, ¿no? El ejercicio no va a ser como un ejercicio con una persona sana, sino de acuerdo a sus limitaciones, porque tampoco ustedes saben, un paciente postrado ya va limitándose, ¿no? Lo que no queremos es eso, ¿no? Que se compliquen más de lo debido. Por lo menos este paciente que tiene expectoraciones, ¿no? Al movilizarse, está haciendo ejercicio, ¿no? Simplemente caminata, pero también tienen bastante dificultad respiratoria. Tiene que ser supervisado, tiene que ser lento, ¿no? A eso se refiere. También recomendarle que consuma alimentos saludables. Tiene que ser una dieta que sea saludable, ¿no? No mucha grasa. Tiene que ser siempre también aquí tiene que intervenir la nutricionista, ¿no? Paciente que está con bajo peso y no tiene mayores complicaciones, tiene que también tener una dieta balanceada, una dieta proteica, ¿no? O muchas veces, dependiendo, ¿no? De repente hay algunos que ya usan, por ejemplo, sonda nasogástrica, por el cual, pues, sonda de alimentación, ¿no? Y hay otros que no, que todavía pueden valerse por ellos mismos. Pero siempre con la evaluación del médico es quien va a decidir, ¿no? De pronto necesita también suplementos nutricionales. Evitar el humo y la contaminación del aire, además de dejar de fumar, ¿no? Definitivo. Ustedes saben prácticamente el haber sido fumador también es una adicción y para dejar muy, muy difícil, ¿no? Así es que tiene que tener bastante fuerza de voluntad. Ustedes saben, no todos los pacientes son buenos pacientes, ¿no? En cualquier momento puede bajonear y volver a fumar. Y algo también como recomendación, consulta al médico regularmente, ¿no? Tiene que cumplir su cronograma de consulta, inclusive si está bien. Sabemos que el médico cuando ya le da de alta le cita a la semana, después a los 15 días, después al mes y así sucesivamente. 3 meses, 6 meses, si todo va muy bien, al año. Y eso uno tiene que cumplir.
porque también va regulando el medicamento que le ha dado, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca del asma. Definición de asma: la enfermedad del aparato respiratorio que se caracteriza por una respiración difícil, tos, sensación de ahogo y ruidos sibilantes en el pecho. También el asma es una afección en la que se estrechan las vías respiratorias, lo cual produce mayor mucosidad. Esto podría dificultar la respiración y provocar tos, silbido al respirar y falta de aire. Signos y síntomas. Los síntomas del asma varían según la persona. Es posible que tengan ataques de asma con poca frecuencia, síntomas solamente en ciertos momentos, como cuando haces ejercicio o también puede ser, ¿no? Como ustedes saben, también hay asma emotiva. De pronto se enteró de una noticia no tan agradable, ¿no? Y entonces, en ese momento, empieza, ¿no? Se desencadena, como decimos, el asma, lo cual, pues, se llama como asma emotiva. Estuvo muy bien. Y de pronto se desencadena la enfermedad, ¿no? Esto muchas veces se caracteriza por falta de aire, dolor o presión en el pecho, ¿no? Problemas para dormir. Imagínate esa dificultad que tienes para respirar, no te va a dejar dormir, ¿no? Ni así sentado. Entonces, las personas que ya padecen esta enfermedad, pues ya ellos mismos saben en qué momento se sienten mal, ¿no? Y saben también qué es lo primero que tienen que hacer. Toda persona que tiene asma siempre tiene sus inhaladores, ¿no? A la mano. Porque ya también le ha instruido el médico. Otro de los signos y síntomas es aumento de la dificultad para respirar, necesidad de usar un inhalador, como les decía, lo primero que va a buscar es el inhalador, ¿no? Que si está en casa, está ahí, y si sale, tiene que llevar en la cartera, en el bolsillo, si es varón, ¿no? Siempre con el inhalador. Bueno, el asma a veces es provocado por el ejercicio. Muchas veces está muy bien, como les decía, y de pronto hizo un poco de ejercicio y por lo tanto hizo cambio brusco. Por ejemplo, ya transpiró, se cambió, no bruscamente, solamente eso fue la causa, lo cual va a desencadenar en asma. También hay asma ocupacional, como habíamos visto acerca de POC, ¿no? De pronto trabaja con sustancias irritantes, ¿no? Puede ser en un laboratorio, en un área donde hay mucho polvo. Por ejemplo, las personas que sufren de asma no tienen que cuidarse tanto, que en especial del polen y de los ácaros, ¿no? Como acá dice asma alérgica, ¿no? Si ellos por ahí tienen contacto con el polen, ni siquiera tanto a olerlo, simplemente ustedes saben, un ramo de flores va botando aromas, ¿no? Y por ahí inhala, ya al día siguiente o más tarde ya está con su crisis, ¿no? O donde hay, por ejemplo, mohos. Siempre, imagínate
Una ama de casa. Ustedes saben, la ama de casa hace limpieza, todo. Y si es asmática, no. ¿Cómo hace limpieza? Todo el tiempo tiene que usar mascarilla, ¿verdad? ¿Sí? Claro, es la única manera de que no puede desencadenar. Si no, no va a poder hacer limpieza. Las causas, ¿no? La exposición de varios irritantes y sustancias. Puede provocar también, como les decía, el cambio brusco. El asmático no puede estar esforzándose. Puede hacer ejercicio, depende también cuál es la clasificación del asma. Si está sano, si tiene buen tratamiento y está controlado, siempre consultando con el médico puede hacer ejercicio. Como no sé si ustedes se enteraron, hace meses no, el año pasado salió que a un alumno le habían, ¿cómo sería la palabra? Le habían obligado a realizar ejercicio y era asmático, ¿no? El cual tuvo esa sensación de falta de aire, todo, y murió. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Siempre si tienen hijos, siempre mandarle una notita. Ellos si están con ese proceso de asma, no deben de realizar ejercicio, ni caminata, nada, ¿no? Hasta un resfrío, ¿no? Un resfrío mal curado se desencadena en asma. Entonces también todo eso tenemos que tener cuidado. Como ya les decía, el cambio de estación también causa asma. Entonces siempre tenemos que cuidarnos, ¿no? Siempre se tienen que vacunar contra la influenza. Yo creo que eso les ayuda bastante. La contaminación, si usted se va por lugares, por ejemplo, hablemos del centro de Lima, quizás no ahora en estos momentos, pero antes cuando todo era normal, ¿no? Cómo emanan esos gases tóxicos, ¿no? Los mismos carros, las fábricas, todo eso hace que desencadenen. También se ha hablado bastante de este medicamento del ibuprofeno, ¿no? Que desencadena también el uso, ¿no? Continuo, desencadena en asma, ¿no? Y también, como les decía, las emociones fuertes, el estrés, también puede conllevar. Otro, enfermedades por reflujo gastroesofágico, también un trastorno en el que los ácidos estomacales se acumulan en la garganta, también ocasiona asma. Los factores de riesgo, ¿no? Seguimos. Se cree que son varios factores. Aumentan la probabilidad de padecer asma. Uno es que es lo genético, ¿no? Que puede ser que los padres hayan sido asmáticos, claro, uno de ellos. Tener afecciones alérgicas, ¿no? Dermatitis atópica, rinitis. Por ahí se desencadena, ¿no? Tener sobrepeso, ser fumador o estar expuesto o ser fumador pasivo, ¿no? Los padres a veces son desconsiderados, no toman conciencia, fuman teniendo niños. Aparte, como ya les dije, exposición a gases.
tóxicos. Las complicaciones. Las complicaciones en el asma lo que va a llevar es a hospitalizarse, ¿no? Se va a complicar, por lo tanto, va a terminar hospitalizándose. Si todavía está activo, ¿no? En el trabajo, va a tener faltas en el trabajo, no va a tener buen rendimiento y por lo tanto muchas veces nos van evaluando, ¿no? Lo que los empresarios quieren es que haya producción. Y todo esto se va a ir complicando porque va a haber siempre el estrechamiento de los tubos bronquiales, ¿no? Lo cual dificulta, ¿no? Para respirar. Por lo tanto, vas a estar continuamente en las clínicas, en los hospitales. Prevención. Para prevención, ustedes saben que el asma no se cura. El asma solamente se previene, ¿no? Siempre con la ayuda del médico, ¿no? Todo lo que te indica, en este caso, tiene que ser el neumólogo, ¿no? Que te indica, a veces ellos también indican la parte preventiva. A un asmático siempre le indican el parte preventivo. Siempre uno debe de tener evaluación periódica. Si estés bien, tienes que visitar a tu médico, ¿no? Y así vas a tener buena prevención y no te vas a enfermar. Siempre cumplir el control que te dicen. Como yo les dije, una vez que uno se enferma, le dicen, ven a la semana. Después que te dicen, ven a los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Y si usted cumple eso, entonces solamente es prevención. ¿Y qué se tiene que hacer? Vacunarse contra la influenza y contra la neumonía. Y siempre ya uno conoce, ¿no? Y por lo tanto tienes que identificar y evitar los desencadenantes del asma. Si es una persona que ya no se vale por el mismo, son los familiares, son los que están al cuidado de ellos, que tienen que identificar. Y también, aparte de identificar, tienen que tratar los ataques a tiempo, ¿no? ¿Qué dice el neumólogo, por ejemplo, no? Una persona asmática. Ya cuando empieza con el resfrío, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es inhalarle, ¿no? ¿Por qué? Porque así empieza después a complicarse con el asma. Entonces, son indicaciones del neumólogo. Y tomar sus medicamentos según las indicaciones, ¿no? Y según horario también. Para el diagnóstico. Para el diagnóstico siempre el médico va a hacer un examen físico, ¿no? Un examen físico mediante la entrevista, ¿no? ¿Qué más? También tiene que ser mediante la ocultación. También tiene que hacer pruebas para medir la función pulmonar, como habíamos visto, la espirometría es importante en personas que puede realizarse, no en todos. ¿Qué otra prueba puede tomar? El análisis de óxido nítrico, ¿no? Esta prueba, aunque no esté ampliamente disponible, mide la cantidad de gas óxido nítrico que tiene en la respiración. También otra prueba de diagnóstico por imágenes, que es la radiografía de tórax, que es característico, que todo médico pide,
y las pruebas de alergia. Otra de las pruebas que también piden, pero de verdad, esto es cuando uno quiere hacerse un estudio así para saber, ¿no? Si es asmático, el eosinofilio en esputo, ¿no? Esta prueba busca la presencia de glóbulos blancos en la mezcla de saliva y moco que va a eliminar con la expectoración, ¿no? Con esa tos. Eosinófilos están presentes cuando se manifiestan los síntomas y se tornan visibles cuando se tiñe con un tinte, ¿no? De color rosa, como estamos viendo en la lámina superior aquí. Otro es el análisis de provocación para el asma inducido por el frío y los ejercicios. Eso cuando quieren comprobar. Imagínate, eso para las personas de tercera edad ya no sería posible, ¿no? Tanto, por ejemplo, en querer saber y inducir a todo. ¿Cómo se clasifica el asma? Tenemos que se clasifica en 4 categorías generales. Intermitente y leve, según los signos y síntomas, ¿no? Síntomas leves que se manifiestan hasta 2 veces por semana y hasta 2 noches por semana. Persistentes y leve, síntoma que se manifiesta más de 2 veces por semana, pero no más de 1 vez por día. Persistente y moderada, síntomas que se manifiestan 1 vez por día y más de 1 noche por semana. Persistente e intensa, síntomas que se manifiestan durante todo el día, todos los días y que son frecuentes por la noche. Tratamiento. La prevención y el control a largo plazo son la clave para detener los ataques de asma antes de que se manifiesten, ¿no? Los medicamentos, ¿no? Los medicamentos son preventivos de control a largo plazo, reducen la inflamación de las vías respiratorias que producen los síntomas, ¿no? Y esto, como ya hemos dicho, que son los inhaladores, que son los broncodilatadores. Los medicamentos para el control de asma a largo plazo, que generalmente se toman a diario, son el eje fundamental de tratamiento del asma. Y también el corticosteroides inhalados, ¿no? Que son también que se utilizan según prescripción médica. También tenemos el agonista beta de acción prolongada. Estos medicamentos inhalatorios, los cuales comprenden el salmeterol y formoterol, abren las vías respiratorias, ¿no? Los inhaladores de combinación, ¿no? Que tenemos la fluticasona, salmeterol, budesonida y formoterol. Tenemos también la teofilina, así como que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en los efectos adversos. No a todos los pacientes le produce efectos adversos. Los medicamentos de alivio rápido, que son los agonistas beta de acción rápida, estos broncodilatadores inhalatorios de alivio rápido actúan en cuestión de minutos, ¿no? Para aliviar rápidamente los síntomas durante este ataque de asma. También tenemos el lipatropio, que es el Atroven, los corticosteroides orales y los intravenosos, que no debemos de usar, que no deben de usar mucho, porque ellos también afectan mucho
pues a los huesos, ¿no? A las finales terminan con otras dolencias. Y por último, los medicamentos contra las alergias pueden ser útiles si las alergias son los que provocan o empeoran el asma. Ahora vamos a hablar acerca de las infecciones agudas del tracto respiratorio inferior. Tenemos bronquitis aguda, ¿no? La definición es un proceso inflamatorio autolimitado que afecta el árbol bronquial tras infecciones de las vías aéreas, caracterizada por la presencia de tos, a veces productiva, ¿no? Que puede prolongarse a lo largo de 3 a 4 semanas. La bronquitis aguda es una infección a corto plazo de las vías respiratorias que afectan de 30 a 50 personas de cada 1000 por año. Acá estamos viendo en la figura cómo es un bronquio normal y cómo se torna, ¿no? Cómo se afecta con esta enfermedad. Ahora hablaremos acerca de la gripe. La gripe aparece en epidemias anuales, ¿no? Ocasionalmente pandemias, en la que el brote cubre áreas geográficas. La forma más grave de esta infección puede observarse en personas mayores de 65 años y personas de cualquier edad con determinado estado de salud. Hay varias condiciones subyacentes que pueden aumentar el riesgo de hospitalización por gripe, ¿no? Como yo les decía, el simple gripe también puede conducir al asma, ¿no? O esta gripe muchas veces también siempre, ¿no? Afecta más a las personas que tienen comorbilidad, ¿no? Personas que son diabéticos, personas que son, que tienen problemas cardíacos, que tienen problemas, pulmonares como el EPOC, como el asma. Y una simple gripe se complica, ¿no? Ahora hablaremos acerca de la neumonía. La neumonía es una infección de los pulmones y la causa más frecuente de muerte por infección, ¿no? Sus síntomas tienen una duración también de 3 a 4 semanas y es más común en personas de edad avanzada. Existen 3 tipos de neumonía. Hay una neumonía adquirida en la comunidad que se contrae por contacto con la infección en la vida diaria, ¿no? Con las personas que le rodean. Neumonía intrahospitalaria que se contrae tras permanecer un periodo de tiempo en el hospital, ¿no? De pronto fue por un ejemplo, de pronto fue a hospitalizarse, ¿no? Por otra causa. Mayormente esto a veces sucede en el área de UCI, ¿no? En el área de UCI. En las personas que están entubadas, muchas veces hay personas que llegan con problemas de diabetes mellitus, pero en estado comatoso, pasan a UCI y a las finales terminan con una neumonía, ¿no? ¿Dónde lo adquirió? En el hospital. Neumonía asociada a la ventilación mecánica. Otra causa también, ¿no? Que se adquiere tras una intervención denominada por la intubación, ¿no? Endotraqueal. Mucho tiempo permanecen y producto de este procedimiento terminó en neumonía. Ahora hablaremos de los síntomas de bronquitis aguda, ¿no? El principal síntoma de la bronquitis aguda es una tos que se puede
multiplicar por una patología pulmonar existente a largo plazo, ¿no? La gripe, ¿no? La forma más usual de manifestarse es la fiebre, dolor muscular, hay cefalea, tos, irritación de garganta, congestión nasal, que ahora ya no llamamos gripe, ¿no? Ahora ya llamamos COVID, porque prácticamente todos estos síntomas ya se manifiesta en COVID. Y la neumonía, ¿no? Las personas que lo padecen experimentan tos, ¿no? Junto con otros síntomas como fiebre, dificultad respiratoria. Y las causas en bronquitis, ¿no? Dice casi el 90% de casos de bronquitis agudo están relacionados con virus, con el de la gripe, ¿no? Y el rinovirus. Menos de 10% tiene que ver con bacterias. La gripe, existe 3 virus de gripe, que es ABC. El tipo A tiene el mayor impacto, el B tiene síntomas menos graves y el C no causa ninguna enfermedad. La neumonía, la causa más común de la neumonía en adultos es una bacteria denominada Streptococcus. Los virus también pueden causar neumonía, con mayor frecuencia el virus respiratorio sincitial. La neumonía intrahospitalaria está asociada por gérmenes pues, hospital, ¿no? La prevención para todos ellos es la vacuna, la mejor forma de prevenir estas infecciones, ¿no? La vacuna contra la neumonía, la vacuna también contra la gripe, que es la influenza. Siempre proteger a las personas mayores, a las personas que tienen comorbilidad, ¿no? Para que no pueda afectar. Diagnóstico y tratamiento. Para la gripe, ¿no? Generalmente los síntomas de la gripe pueden tratarse en casa, en reposo, ¿no? Bebiendo bastante infusiones, aguas tibias, ¿no? Temperadas. También se utiliza medicamentos antivirales, ¿no? Para tratar la gripe. Como siempre, toda persona que ha sabido cuidarse, ¿no? Pero hasta tenemos, por ejemplo, si hablamos de medicinas alternativas, tenemos plantas, ¿no? Medicinales que nos pueden ayudar para este tratamiento, porque prácticamente, pues cuando hablábamos de gripe, hablábamos, como dice, no, reposo, abrigarse, pero ahora ya no hablamos de eso. Ahora, todo lo que se manifiesta como gripe, ya es COVID, ¿no? Y a las finales, todo, en estos momentos, si hablamos, a todos le dan tratamiento de COVID, ¿no? Por último, les diré, después hablaremos, que últimamente ya todos salen negativos, ¿no? No sé, de pronto en ustedes no está pasando eso, pero yo les digo, por el hospital, ya todas las pruebas, hasta las moleculares, salen negativos. Pero la sintomatología, de verdad que lo describe todo para COVID. En la neumonía se puede usar una radiografía para comprobar la neumonía y es probable que aparezcan zonas oscuras en los pulmones en presencia de una infección. Para terminar, creo ya vamos terminando, hablaremos de tuberculosis. Me he ido de largo porque tenemos hoy día
otros temas también que tratar. Hablaremos de tuberculosis, ¿no? También es otro de los problemas. A ver. Como definición tenemos que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria, ¿no? Que nosotros sabemos. Se transmite de una persona a otra a través de gotita de fluje, ¿no? Generada en el aparato respiratorio, ¿no? Esta enfermedad es muy contagiosa. La etiología se da entre los humanos, se transmite a través del aire, ¿no? Por minúscula de gotas, como llamamos, por gotita de fluje, ¿no? Que contiene el bacilo y que las personas infectadas sin tratamiento o que se encuentran en los primeros días de incubación, eliminan al toser, al estornudar, al hablar, y esto es transmitido, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Tenemos el cansancio, ¿no? Intenso, que todo el tiempo está cansado, está con malestar general. Característico en ellos es la sudoración abundante, ¿no? Especialmente en las noches. Hay pérdida de peso, hay sangre en el esputo, ¿no? Hay mucha tos y esta tos es seca, es persistente. También algo característico en ellos es la temperatura corporal que oscila entre 37 y 37.5 y también es nocturno. Bueno, lo que también ahora en estos momentos hay bastante preocupación es que tenemos pacientes TB y COVID. ¿Se imaginan cómo se siente este paciente, ¿no? Con ambas enfermedades. En prevención. La prevención pasa por la detección precoz de la enfermedad, de manera que se puede evitar la transmisión al resto de la gente. La OMS recomienda la vacunación con BCG, ¿no? A todos los recién nacidos con alta incidencia de tuberculosis. Ustedes saben que aquí en el Perú nosotros tenemos como norma vacunar a todo bebé recién nacido, ¿no? Que sin esta vacuna no sale del hospital. Y para el cumplimiento y como estímulo quizás han puesto como un indicador del bono, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo bebé que nace en un hospital tiene que ser vacunado, ¿no? Protegido. Y en cuanto también a la alimentación, muchas veces hay una comparación. Toda persona no bien alimentada es propenso a adquirir TBC. Es por eso que se recalca bastante, ¿no? La buena alimentación. En estos pacientes de pronto donde hay estos ya síntomas, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Hay que alimentarse bien.
Porque imagínense, simplemente con la buena alimentación estaríamos previniendo esta enfermedad. Y el TBC no es como otras enfermedades que puede regenerarse el tejido. El TBC te deja marca, ¿no? Te deja cavernas. Entonces, es una marca para toda tu vida. Bueno, hablaremos de tipos. Se distingue dos tipos de tuberculosis, el pulmonar y el extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar puede aparecer inmediatamente después de la infección, pero si está desnutrido o sufre otras enfermedades, ¿no? Como el SIDA, aparecen complicaciones graves, entre los que destacan la obstrucción bronquial, ¿no? O derrame pleural, o acúmulo de líquido en el espacio, comprendido entre la membrana que recubre el pulmón. Si la tuberculosis aparece al menos 2 años después de contraer infección, se habla de enfermedad postprimaria o tuberculosis del adulto. Esto indica que la infección permanecía latente, por lo que es más agresiva que la primaria. Provoca lesiones pulmonares graves y se disemina más fácilmente por el resto del cuerpo. Hablaremos del diagnóstico. Cuando los bacilos entran en el organismo, se extienden y desencadenan la respuesta inmune del huésped, que puede demostrarse mediante la prueba de la tuberculina, ¿no? Es decir, nos tienen que aplicar o se tiene que aplicar la prueba de PPD que nosotros llamamos. Esta prueba consiste en la administración de la intradérmica, ¿no? En la cara anterior del brazo, que es un derivado proteico de bacilo. Y a las 72 horas de su administración se va a ver la reacción, ¿no? Por lo general. Sí, pero no todo está dicho con esta prueba, ¿no? Son varias pruebas que se tiene que recopilar para poder hablar de TBC, ¿no? Algo característico aparte de esta prueba es la radiografía, ¿verdad? Otro es esta prueba, la prueba del PPD. Otra prueba son los BK. Y algo muy importante que hace el médico es la parte de epidemiológico, ¿no? Hacer la entrevista. De pronto ya el paciente tiene ahí antecedentes de familiares y tiene que recopilar, como les digo, varias pruebas, ¿no? A las embarazadas se les practica sistemáticamente una prueba también cutánea para detectar la presencia de tuberculosis, ¿no? Si se observa una reacción positiva, se debe de realizar una radiografía de tórax. Cuando el diagnóstico sea positivo, lo más recomendable es seguir de forma correcta el tratamiento, recetando, que va a ser recetada por la especialista. En este caso, ¿quién es? Es la neumóloga, ¿no? La neumóloga es la especialista que tiene que indicarle qué tratamiento llevar. También es conveniente recomendar a la persona del entorno que se realice pruebas, ¿no? Lo que nosotros llamamos los contactos. Toda persona que se haya detectado que tiene TBC
se tiene que hacer prueba a todos los contactos, ¿no? A todos los contactos para ver si uno de sus miembros está siendo afectado. Y si hay niños, ¿no? También a los niños, según se puede decir, según la evaluación, ¿no? La evaluación y las pruebas, se le hace las pruebas si es que ve alguna afección. Si no, le dan solamente profilaxis. Imagínate si no, al hablar del tratamiento, si no recibe tratamiento el paciente, esto conlleva a la muerte, ¿no? Es decir, la tuberculosis no se trata si no recibe tratamiento, ¿no? Ahora, el tratamiento de la tuberculosis es una combinación de fármacos, ¿no? Entre los que se encuentran la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, el etambutol y el streptomicina. Ahora, también sabemos que hay fases, ¿verdad? Para que puedan recibir este tratamiento. Aparte de eso, según complicaciones. Si es una embarazada, presenta una prueba positiva, pero no tiene el síntoma y la radiografía de tórax es normal, debe tomar solamente la isoniazida como profilaxis, ¿no? Si en el caso esta paciente embarazada tiene síntomas de tuberculosis, se administrará la isoniazida, la piracinamida y la rifampicina. Otro de los fármacos para garantizar la curación tiene que ver con los hábitos que se siguen, ¿no? Un paciente que tiene tuberculosis tiene que alimentarse bien, ¿no? Tiene que tener una alimentación altamente proteica, tiene que dormir lo suficiente, no tiene que tener malos hábitos en el sentido de no consumir alcohol, no fumar, no drogarse y tampoco tener amanecidas, ¿no? Porque esto empeora su situación. El consumo de tabaco es muy perjudicial para la tuberculosis, ya que si es fumador cuando padece esta enfermedad, ¿no? La curación es mucho más complicada. Se sigue, por ejemplo, los que sufren de TBC tienen una expectoración pero abundante, con tos, tienen una tos productiva, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado y lo que debemos de aconsejarle es que siempre debe de protegerse, ¿no? Para no contagiar a los demás. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿no? Vamos a hacer una pausa de... Oh, a ver. Vamos a hacer vamos a hacer una pausa, retornamos. Retornamos para terminar esta clase y les traje una clase de... Un momentito, voy a dejar de compartir. Bueno,
Les traje unos videos para quizás comprender un poco mejor, porque no estamos tratando la oxigenoterapia. ¿Ya? Hasta acá vamos a... Espérense. Wow, ¿dónde está? Bueno. No encuentro la